Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Nadie quiere pasar por pruebas y tribulaciones. Sin embargo, las pruebas son el proceso necesario para probar la calidad y el valor de algo o de alguien. Dios muchas veces nos permite pasar por ciertas pruebas para probar precisamente la calidad de nuestra fe, para purificar nuestro corazón, para refinar nuestro carácter, para llevarnos a descubrir ciertas áreas de nuestra vida en las cuales necesitamos trabajar más con la ayuda divina. Como también muchas veces permite que pasemos por ciertas pruebas para acrecentar nuestra confianza y dependencia de Él. Si hoy estás pasando por una prueba, cree en tu corazón que detrás de esa prueba hay un propósito divino y que todo obrará para tu bien. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 15, del 29 al 37. Y lo que vamos a encontrar hoy en esta página del Evangelio es un despliegue absoluto, poderoso, del amor, de la bondad, de la compasión de Dios, que siempre está atento a nuestras necesidades, de un Dios que actúa en medio de la miseria humana, de un Dios que siempre está ahí para cada uno de nosotros. Escuchemos qué es lo que hoy nos dice este hermoso Evangelio. A partir del versículo 29 dice el Señor: Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos que pusieron a los pies de Jesús, y él los sanó. De modo que la gente estaba admirada al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos podían ver, y comenzaron a alabar al Dios de Israel. Muchos enfermos llegaron a los pies de Jesús. Esto me impacta. No sabemos cómo llegaron aquellos enfermos. Quizás muchos llegaron allí por su propia cuenta, pero también me imagino que muchos llegaron porque otros les llevaron. Y allí estaban todos a los pies de Jesús. ¿Y qué sucedió en aquel momento? Dice el Evangelio, literalmente, Él los sanó. Allí no hubo cuestionamientos, allí no hubo preguntas, allí no hubo rechazo. Allí simplemente hubo un actuar con poder. Dios estaba en medio de ellos y estaba actuando con bondad, estaba actuando con misericordia, los estaba sanando. Qué hermosa esa palabra, y los sanó, porque eso es lo que hace el Señor cuando venimos a sus pies, cuando venimos a su presencia. La presencia de Jesús genera vida, la presencia de Jesús da salud, la presencia de Jesús ciertamente trae restauración y sanidad a nuestra vida. ¿A dónde llevaron aquellos enfermos? A los pies de Jesús. Esta es una invitación para que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestras penas, aprendamos a ir a la presencia del Señor. Aprendamos a estar a los pies del Maestro, a los pies de nuestro Señor Jesús, porque a los pies de Jesús siempre vamos a encontrar sanidad para cada una de nuestras dolencias, para cada una de nuestras enfermedades. Hoy preséntale al Señor esa enfermedad, esa necesidad, ese dolor, esa pena, esa angustia, esa aflicción. Quizás hoy estamos como estas personas, a lo mejor hoy estamos ciegos, no podemos realmente ver hacia dónde va nuestra vida. A lo mejor hoy estamos quizás mudos, no podemos hablar porque tenemos miedo, porque tenemos temor. A lo mejor hoy estamos lisiados, a lo mejor hoy estamos en una condición que no nos permite caminar como el Señor quisiera vernos caminar y por el sendero que Él nos quisiera ver. Pero hoy es el día
para que tú y yo también experimentemos en nuestra vida el poder sanador del Señor. A los pies de Jesús siempre vamos a encontrar una respuesta, y una respuesta cargada de amor, cargada de ternura, cargada de misericordia. A los pies de Jesús siempre vamos a encontrar que allí hay restauración, que allí hay vida, que allí hay sanidad. No olvidemos este pasaje tan hermoso. Pero también hay algo que me llama la atención, y es ver cómo ante ese despliegue del poder de Dios la gente estaba admirada. Y luego pasó de la admiración a la adoración, a la gratitud, a la acción de gracias. Y dice la palabra de Dios literalmente, comenzaron a alabar al Dios de Israel. Estaban admirados por lo que el Señor estaba haciendo. Estaban admirados de ver cómo Dios estaba actuando en medio de esa miseria, en medio de ese dolor. Y luego pasaron a la alabanza. Es lo que nosotros estamos llamados siempre a hacer. Cuando nuestros ojos son capaces de contemplar las acciones poderosas de Dios, tenemos que llegar juntos a un cántico de alabanza. Juntos tenemos que aprender a alabar y a bendecir a Dios por ese despliegue de amor y de bondad en favor del que sufre, en favor del que está pasando por un momento de prueba o un momento de dolor. Muchas veces tú y yo hemos visto a Dios no solo actuar en la vida de otros, sino también en nuestra propia vida. Hoy es un día para que también alabemos a Dios por lo que ha hecho y está haciendo en favor de nuestras vidas. Pero continúa el Evangelio diciéndonos a partir del versículo 33. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos sin comer a sus casas, porque pueden desmayarse por el camino. Sus discípulos le dijeron: pero ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? 7, y unos pescaditos, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó en sus manos los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y aún llenaron 7 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después Jesús despidió a la gente, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Esta es otra manifestación grande de la bondad de Dios. Jesús había sanado a muchos enfermos. Ahora vemos a un Jesús que sacia el hambre de una multitud. Una multitud que la había seguido por 3 días. Una multitud que había hecho del pan espiritual su prioridad, porque estaban allí con Jesús para alimentarse de la palabra que salía de su boca. Pero ahora Jesús descubre que llevan 3 días y que no tienen nada que comer. Jesús se dio cuenta, y dice la palabra de Dios, y esto a mí siempre me enternece, cuando Él le habla a sus discípulos y les dice: siento compasión de esta gente. Es que Jesús todo lo ve. Es que nuestro Dios todo lo ve. Él ve esos momentos de gran necesidad en cada una de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 11, en el versículo 4: el Señor está en su santo templo, el Señor tiene su trono en el cielo, y con ojos abiertos vigila atentamente a los hombres. Con ojos abiertos, Él se da cuenta de cada una de nuestras necesidades. Jesús ciertamente se dio cuenta del hambre de aquella multitud, pero Él no solamente siente compasión, Él no solamente siente algo por esta multitud, Él actúa, Él hace algo en favor de ellos. Porque eso es lo que hace nuestro Dios. Él no solamente es un Dios que se emociona, Él es un Dios que actúa. Y esa es la compasión que nosotros estamos llamados también a tener cuando vemos a alguien que está con una gran necesidad. No solo estamos llamados a emocionarnos y sentir algo por esa persona o por esas personas, estamos llamados a actuar con compasión. Esa es la compasión, es misericordia en acción. Es cuando tú y yo somos movidos por la necesidad de alguien y acudimos a auxiliar, a ayudar,
a esa otra persona. Jesús, qué hermoso, cuando les dice a estos discípulos esta palabra: no quiero mandarlos a que vayan a comer, porque realmente no pueden, se pueden desmayar en el camino, por eso no quiero mandarlos a sus casas. Y aquí vienen los discípulos. Ellos solo ven la imposibilidad, la impotencia para satisfacer aquella multitud, porque dicen: ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este donde no vive nadie? ¡Qué tristeza! Los discípulos habían olvidado que Jesús ya había sanado a una multitud, y eso lo encontramos precisamente un capítulo atrás, en el capítulo 14, en el versículo 13, cuando Jesús había alimentado a 5,000 hombres. No olvidemos aquel gran milagro. Ya Jesús había alimentado una multitud en una ocasión. Pero los discípulos ahora no pueden ver lo que Jesús es capaz de hacer, y una vez más se sienten impotentes, se sienten incapacitados, inhabilitados para poder hacer algo en favor de aquella multitud. Solo ven su impotencia. Se olvidaron que en medio de ellos estaba el Todopoderoso, el que es capaz de coger lo poco y convertirlo en mucho. Eso es lo que el Señor hizo. Por eso hace esta pregunta tan sabia. Qué hermoso. ¿Cuántos panes tienen ustedes? 7 panes y unos cuantos pescados. ¿Y qué hace Él? Los toma en sus manos. Da gracias. Qué hermoso. Da gracias. Y dice la palabra de Dios: los partió y los dio a sus discípulos, y luego los repartieron entre la gente, y todos comieron hasta quedar satisfechos. Eso es lo que el Señor hace. Aquí hay una gran lección para cada uno de nosotros. Podemos decir que Dios toma lo poco y lo convierte en mucho. Nuestros pocos recursos, cuando están en las manos de Dios, son suficientes para saciar el hambre de muchos. Cuando tú y yo somos capaces de poner en las manos de Dios nuestros talentos, habilidades, recursos, nuestros bienes, Dios se encarga de multiplicarlos. Dios se encarga de bendecir a muchos a través de lo que nosotros somos capaces de confiar en sus manos. Muchas veces miramos lo que tenemos y solo vemos escasez. Vemos y creemos que lo que tenemos es muy poco para ofrecérselo al Señor, y nos olvidamos que aunque sea poco en las manos del Señor, Él tiene el poder para multiplicarlo, para bendecirlo y para hacer que ese poco que nosotros le ofrecemos a Él se convierta en fuente de bendición en la vida de muchas personas. Hoy este evangelio ciertamente nos enseña cómo el Señor convierte lo poco en mucho, y que Él siempre quiere hacerlo cuando somos capaces de ofrecerle a Él nuestros recursos y lo que el Señor nos ha concedido. No te sientas mal pensando que tienes poco y que lo tuyo no sirve para nada. Lo único que tienes que hacer es entregárselo al Señor, confiarlo al Señor, ponerlo en sus manos, y deja que el Señor se encargue del resto. El Señor quiere seguir saciando a muchas personas hoy día, pero ¿sabes qué necesita? Necesita que pongamos en sus manos esos 7 panes y esos pocos pececitos. Eso es lo que el Señor necesita. Esos pocos pescados y esos pocos panes, ponerlos en sus manos para que Él se encargue de la multiplicación. No eres tú el que vas a hacer la multiplicación, es el Señor el que lo va a realizar. Y lo único que requiere es que aprendas a confiar y a poner en sus manos lo que ya Él te ha dado. Y cuando así sucede, Él se encarga de saciar. Comieron, dice la palabra de Dios, hasta quedar satisfechos, y aún llenaron 7 canastas. Aún llenaron 7 canastas, dice la palabra de Dios, con los pedazos sobrantes. Es que nuestro Dios no es un Dios de escasez. Él es un Dios de abundancia, y cuando Él da con abundancia. Es un tiempo ahora para que nosotros pensemos cómo también estamos dando, y cómo estamos dándole al Señor, y cómo estamos dándole a los demás. Hoy el Señor nos invita a confiar en Él, a poner en sus manos lo que Él nos ha dado, y sobre todo aprender de esta gran generosidad de nuestro Dios, que cuando nos da extravagantemente. Esa es la palabra. Nos da con extravagancia, nos da con abundancia, porque ese es nuestro Dios. Es un Dios de generosidad, es un Dios que sabe dar y da.
grandemente, porque Él es un Dios de grandeza, es un Dios de riqueza, es un Dios de poder. En este día alabemos juntos a Dios por el gran amor que el Señor nos ha dado. Aprendamos del Señor que hoy está para nosotros y está para satisfacer cualquier necesidad. Hoy, preséntale al Señor tu necesidad. A lo mejor hoy tienes necesidad de reconocimiento, de aprecio, de amor, de respeto, necesidad de realización. A lo mejor hoy tienes una necesidad emocional, física, espiritual. Hoy el Señor, quiero decirte, te quiere saciar. Hoy el Señor quiere traer satisfacción a tu vida. Y lo único que tienes que hacer es venir a sus pies para que el Señor te sacie y te sacie de favores. La mano del Señor no se ha cortado, ni el Señor deja de escuchar nuestras plegarias, nos dice el profeta en su palabra. Por lo tanto, deja que la mano de Dios hoy se extienda hacia ti, con bondad, con generosidad y misericordia, para sanarte y para saciarte con toda clase de favores. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.